no te cago a trompada porque te tengo un poco de respeto. Se desmadró porque hubo un enfrentamiento con los sectores productivos. No te podés enfrentar con el que genera trabajo, genera riqueza. Tenés que apoyarlo. Falta la conducción política. Hoy el peronismo acá tienen una conducción política relativa porque tienen a su principal conductora con un condicionamiento legal muy fuerte que es su condena. Yo recuerdo algunas reuniones de gabinete conjuntas, nación y provincia, Menem, presidente, Duhalde, gobernador, Cavallo, ministro de Economía, y yo, ministro de Producción, y tuvimos algunos enfrentamientos fuertes, pero muy fuertes. Cuando la Argentina explotaba, íbamos prácticamente a la destrucción, a la libanización del país, vino estos acuerdos que se hicieron con la mesa de los argentinos, el planteo que se hizo con la Iglesia, con todas las fuerzas políticas y productivas y sindicales del país, con Eduardo Duhalde presidente y con todos los otros acompañamientos, y el país maravillosamente, en un cortísimo lapso de tiempo, pasó de tener una situación nefasta a estar creciendo al 6%. Vuelvo a insistir en la importancia de lo que fue los acuerdos que se lograron, con la intervención de Naciones Unidas, con la intervención de la Iglesia, con la intervención de todos. Ahí estaban todos, estaban los sindicalistas, estaban los empresarios, las cámaras empresarias, la Unión Industrial, no faltaba nadie. Y en ese conjunto las discusiones, hubo peleas muy fuertes, pero muy fuertes, y sin embargo se llegaban acuerdos. Y este es el trabajo. No hay otra forma, no hay otra solución. ¿Te acordás de alguna discusión así? Bueno, hay una histórica vinculada siempre con el tema de las retenciones, ¿no? Que la suele contar Duhalde, yo la repito, ¿no? Duhalde manda a decirle a Croto, que en ese entonces era el presidente de la Unión de la Sociedad Rural Argentina, que como representante de la mesa de enlace, que el tema de las retenciones, y Croto le dijo al que iba, no te cago a trompada porque te tengo un poco de respeto. Pero a la semana siguiente, otro de los representantes de la mesa de enlace, el de la Federación Agraria, Eduardo, bueno, ahora no me sale el apellido, pero era el presidente de la Federación Agraria Argentina, fue y le dijo, ya lo aceptamos. Y lo aceptaron. Y así otros casos se dieron también con la Unión Industrial y se dieron con sectores, Sí, yo me imagino ahí, ¿no? La discusión también entre, como después se graficaba, ¿no? En los años venideros, entre los que planteaban una salida de la convertibilidad por el lado de la dolarización y los que planteaban una devaluación, pero pensando en un plan productivo a futuro, ¿no? ¿Eso se palpaba en ese momento? Sí que se palpaba. Mirá, yo por ejemplo, te cuento, yo planteé un tema desde el Parlamento que no tuve el acompañamiento de Duhalde, tuve el acompañamiento de algunos de sus ministros, pero no tuve el acompañamiento de las fuerzas de la producción, que era tomar esa devaluación que se hizo, tomando un porcentaje de esos fondos que se habían beneficiado a algunas empresas para constituir un centro, un fondo de desarrollo productivo que hubiera sido realmente extraordinario para acompañar a las pequeñas y medianas empresas. Y no se logró, o sea, no se lograba todo. Claro. Los enfrentamientos eran importantes. Sí, me imagino ese 2002 fue... Fue duro. Fue muy duro, bajo todo punto de vista. Y bueno, después vino Kirchner. ¿Y Kirchner qué hizo? Tuvo una primera parte de su gestión que no fue mala y que aprovechó lo que estaba pasando. Pero desgraciadamente después eso no siguió. Vino Cristina, vino todo el resto y volvió otra vez los enfrentamientos, volvió otra vez las posiciones exageradamente antagónicas, y las cosas raras, la indebida utilización del Estado,
la corrupción y todo lo que conocemos, no hace falta que lo señale, y estamos así como estamos ahora. Bueno, pero ese es el problema que estamos teniendo, desgraciadamente. Mira, yo siempre trato de referirme a los 40 años, de 40, 42 ya, no tengo el dato, de democracia, ¿no?, que tenemos en Argentina. Y lo que nos ha pasado. Lo anterior ya es muy antiguo, pero digamos lo que estamos viviendo en democracia. Y lamentablemente no hemos sabido aprovechar la importancia de la democracia y la fuerza de la democracia, porque si algo sí tiene Argentina muy valioso, que la democracia no se toca, ¿no? Dirán lo que dirán un gobierno con respecto a otro gobierno, un sector político con respecto a otro sector político, pero lo que no se discute, la necesidad de la estructura institucional y la necesidad del respeto de la democracia. Eso no se discute. Mira, se vio muy evidentemente cuando pasó lo que pasó en la época de la Rúa, que se vivieron situaciones tremendas. Bueno, sin embargo, ahí el Parlamento funcionó como una estructura de acompañamiento y de cuidado de la democracia. Bueno, y ahora, a Dios gracias, eso no sucede, y esperemos que no suceda nunca, y este es el valor, pero tenemos que salir de este esquema, por Dios, tenemos que salir, no podemos seguir en este esquema. Sí, a mí me da la sensación, y está un poco entrando en esto que mencionabas, ¿no?, y lo mencionaste a Duhalde, Sí. En el 2001 existían figuras políticas capaces de llevar adelante y de agarrar ese timón en tiempos, por ejemplo, ¿no?, de crisis bastante profundas, ¿no? Tuviste a Duhalde y tuviste a Alfonsín. Hoy se hace muy difícil imaginar en una situación extrema alguien que agarre ese timón para poder llevar el país adelante. Falta la conducción política. Si vos te mirás en lo que es hoy el peronismo K, tienen una conducción política relativa, porque tienen a su principal conductora con un condicionamiento legal muy fuerte, que es su condena. Y aparte tiene una discusión, porque esa discusión aparece a través de la figura de Kicillof, aunque la traten de ocultar, y algunos otros más, porque Sergio Massa no es un súbdito, Sergio Massa es un condicionante, y qué hubiera pasado si hubiera sido presidente, hubiera sido divertido verlo, ¿no es cierto? Bah. Entonces, ese por un lado. Por el otro lado, ni que decirlo, porque ¿dónde están el resto de los conductores? No hay conductores. Se ve en el gobierno las cosas que le está pasando. Están generando problemas y discusiones entre ellos mismos. Ellos mismos son los que se generan sus propios planteos y sus propios castigos, con gente que se le escapa, porque han conformado un grupo que no tiene, digamos, historia de vida política. Entonces son todos improvisados, que son capaces de hacer alguna cosa loca que uno no lo puede creer. Entonces, ¿Y eso no es un problema para la democracia? Y es un problema, pero la democracia es fuerte. Y esto está muy consolidado en la Argentina. Pero si nosotros tuviéramos un Duhalde, un Alfonsín, un Menem, o sea, gente con mucha conducción, Cafiero, eran gente con mucha conducción. Había un ordenamiento, había un respeto a los partidos políticos. Hoy en día el tema de los partidos políticos no existen. Los partidos se crean y se dividen en 2 minutos. Yo siempre cuento que, siendo intendente de San Martín, tuve algunos problemas en el Consejo Deliberante con algunos propios que habían decidido hacer alguna cuestión en contra del gobierno municipal. Y yo, como eran afiliados del justicialismo y correspondían dentro de la estructura del justicialismo, y yo era el presidente del Partido Justicialista, había un tribunal de disciplina, entonces mandé sus antecedentes al tribunal de disciplina. Lo único que hice es mandar sus antecedentes al tribunal de disciplina. Inmediatamente se ordenaron, porque había conducción, estructura, había partidos, había tribunal de disciplina, había congresos partidarios. Esto no existe. ¿Y hasta qué punto, en ese sentido,
ese consenso logrado, ¿no?, en el 2002 sobre varios temas no pudo traducirse a un consenso político que posiblemente pudiera haber permitido que el sistema de partidos se recomponga. Y tiene que ver mucho lo que pasó desde el punto de vista de los dirigentes en forma personal. O sea, Kirchner es un hombre que asume la presidencia de la República con un 22% de su elección. Y a partir de ese instante busca tomar mayor poder político. Y para tomar ese mayor poder político entra en un proceso de omisión del que le había dado su acompañamiento, que era Duhalde, de un ataque frontal a Menem, de una incorporación de un tema que estaba bastante, digamos, no digo olvidado, pero sí bastante omitido, que era el tema de los gobiernos militares, y entonces salió todo eso a la luz y terminamos en una gran pelea que nos ha ido llevando lentamente y cada vez con mayor fuerza y con mayor desgracia para todos nosotros a este enfrentamiento y esta grieta increíble. Es así, lamentablemente son las personas. Las personas en la búsqueda del poder, en las ambiciones personales, en las conveniencias a veces económicas, las fuerzas del poder productivo también han tenido incidencias. Todo eso no se acomoda si no hay consenso, si no hay condicionamiento, si no hay algo en que te contenga, porque todos quieren tener más, pero si no hay contención, termina en desborde, y esto es lo que está pasando. Eso del 2002, si lo traspolamos a la realidad de hoy, debería servir para decir, han cambiado los tiempos, han cambiado las características, han cambiado los protagonistas, pero la realidad dice que continuar con estos enfrentamientos así no va. Yo digo, lo de Milei, bueno o malo, lo único que va a servir realmente es para que no se pueda volver atrás. La Argentina hoy por hoy tiene un desafío por delante, que es el manejo adecuado de su estructura pública y la satisfacción a las necesidades de sus sectores productivos y de empleo y de generación de riqueza. Si eso lo logra, la Argentina está capacitada para ser el país más importante de Latinoamérica. Si no lo logra, seguimos equivocándonos. Pero es así, es así. Entonces, y en un contexto como este, pensando en una situación, ¿no?, parecida a la del 2002, ¿por dónde empezarías? Yo creo que lo primero que habría que analizar es el tema de la búsqueda de algunas soluciones. Vos tenés un problema muy serio con las cuestiones laborales, tenés un problema muy serio con los temas vinculados con el sector financiero, tenés un tema muy serio con los temas impositivos. Y es muy difícil crecer si vos no resolvés el tema impositivo, si no resolvés el tema financiero y no se resuelve el tema laboral. El tema impositivo, hay una presión de la estructura pública, nación, provincia y municipio, que en la mayoría de los casos impide el crecimiento de las empresas, particularmente de las pequeñas y de las medianas, porque la presión es de todos los sectores, o sea, nación presiona, provincia presiona, municipio presiona. Si a eso le agregás el tema financiero es esencial. Vos no podés tener un acompañamiento financiero irreal, que te propongan a un sector productivo que necesita una actividad que le genera un tiempo de logro, préstamos a 6 meses, a un año y con tasas de interés que superan en un 40 o un 50% el valor de la inflación actual
o del anterior como era. O sea, vos tenés en este momento tasas de interés del orden del 50 al 60% con perspectivas de inflación del 27 al 28. Esto no funciona. Y tenés propuestas de acompañamiento financiero de los bancos, a 6 meses, a 1 año, a 5 años, a 6 años. No sirven. Ni aún las mejores no sirven, porque no se adecúan a la realidad. Vos competís internacionalmente con países que te dan créditos a 25 años, con tasas de interés que están por abajo de los procesos inflacionarios de los propios países. Una locura. Y si a eso le agregás los temas laborales, el tema es así, el trabajador tiene que estar defendido. Y tiene que estar defendido ante las injusticias del sector patronal. Pero no puede haber un exagerado acompañamiento que termine afectando la estructura del patronal y que genere el cierre de esa estructura. O sea, lo que le está pasando hoy por hoy a la pequeña y mediana empresa, que no quieren tomar personal de planta, porque tiene miedo a perder su fábrica, esto hay que terminarlo, porque no le conviene al trabajador, no le conviene al sindicato, no le conviene absolutamente a nadie, porque hoy en día todo es por afuera, todo es que no tiene nada que ver con los beneficios que otorga la ley laboral, y en definitiva estamos defendiendo un pequeño grupo y atacando a todo el resto sin que se beneficie ni siquiera los sindicatos, porque cada vez tienen menos afiliados y menos gente en su relación. Entonces, estas tres cosas son esenciales. Si vos no resolvés esto, no va. ¿Y esto cómo se resuelve? Con acuerdo. Si vos no hablás con los sindicatos y no le haces entender la importancia que tiene la modernización de las leyes laborales y la defensa del trabajador, pero al mismo tiempo la defensa del empresario, no lo vas a conseguir, ni por casualidad. Si lo querés hacer en forma violenta, no lo vas a conseguir, ni por casualidad. Si vos vas a pretender enfrentarte con el sector financiero, tampoco. Y lo mismo, ni que decirte, si no resolvés que las estructuras públicas sean acordes. Mirá, yo el intendente tenía 3.500 empleados. Hoy el intendente actual tiene casi 12.000. Entonces, y todo es así. No, y ahí me quedé pensando, ¿no?, en el poder de los sindicatos hoy también, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado privado de trabajo que no crece hace 14 años, ¿no? Así es. Entonces eso también se traduce en que los sindicatos tienen menor poder a la hora de poder negociar, ¿no? Imaginaros que era la UOM de Lorenzo Miguel y la UOM que soy. Nada que ver. Y cualquier otro sindicato que tomes. ¿Y ahí qué rol le ves vos, por ejemplo, a los movimientos sociales? Los representantes de los trabajadores no formales. Los movimientos sociales, en la medida en que los informales vayan desapareciendo, van a perder peso, evidentemente. Hoy por hoy me parece adecuado que funcione dentro de una lógica, me parece lógico. Pero es más como un paliativo. Es un paliativo, seguro, es absolutamente un paliativo, no tengo la menor duda. Y los sindicatos son las estructuras que deben representar a los trabajadores y son los que realmente los pueden defender adecuadamente. Pero, mira, Luis Barrio Nuevo, que es un hombre muy discutido, pero un reconocido dirigente de muchísimos años, yo he tenido con él muchos enfrentamientos políticos, pero tengo una relación de respeto, ¿no? Hace algún tiempo atrás lo escuché en una declaración decir que la situación de las leyes laborales debía cambiar, porque así estaban perdiendo afiliados. O sea, cualquier sindicalista medianamente razonable se da cuenta que si cada día tienen menos afiliados porque tienen menos gente en el empleo formal, esta situación no es conveniente bajo ningún punto de vista.
Me quedé pensando, mencionaste recién tu participación en el Ministerio de Producción bonaerense, Así que es. se crea Sí, cuando vos fuiste ministro, ¿no? sí, sí. Primer gobierno de De Dualde, Dualde en año el 91. 91. Sí, esa fue una experiencia. Yo la comencé en San Martín como intendente. En realidad hubo 3 intendencias en el país que empezaron a trabajar los temas productivos. La de Sagol en Avellaneda, Radical, la de Dualde en Loma de Zamora y la mía en San Martín. Sagol hizo la primera área, después siguió Dualde y yo le di mucha fuerza. Yo creé la Secretaría de Industria de San Martín, le di mucha fuerza, mucho vigor. Este, Competí con Dualde por la gobernación y mi eslogan en aquel entonces era trabajo y producción. Y Dualde, después que yo perdí, lo fui, lo saludé, mirá las cosas que pasaban en aquel entonces, ¿no? Fui, lo saludé, le levanté la mano, fuimos tapa de Clarín, ¿Qué te convoca? pero a la semana me nombra ministro de la producción, porque esa característica mía. Y ahí aparece un fenómeno nuevo que no estaba en las provincias de Argentina. Y se introdujo el Ministerio de la Producción como una realidad y después lo introduce Dualde a nivel nacional cuando es presidente. ¿Cómo se entiende, es interesante el punto, porque cómo se entiende la creación de un Ministerio de Producción en el marco de una política más aperturista, ¿no? De ese momento, ¿no? Estoy hablando del año 91, y más pro privatizaciones. Bueno, la provincia de Buenos Aires tenía su característica y nosotros tuvimos algunos enfrentamientos con respecto a esos temas. No porque no estuviéramos de acuerdo en que hubiera, digamos, una actividad económica fuerte y una vinculación con los sectores exportadores e importadores, pero sí porque defendíamos los intereses de nuestros empresarios. Yo recuerdo algunas reuniones de gabinetes conjuntas, nación y provincia, Menem, presidente, Dualde, gobernador, Cavallo, ministro de Economía, y yo, ministro de la Producción, y tuvimos algunos enfrentamientos fuertes, pero muy fuertes. Yo defendiendo los intereses de los empresarios bonaerenses y Cavallo una posición exageradamente aperturista a mi criterio. Pero se hablaba. Se hablaba y a veces Y se la lograban. moneda caía de un lado y a veces del otro. Fíjate, nosotros pusimos en funcionamiento, mirá las cosas, ¿no? Que muchos Cavallo, por supuesto, no les gustaron. Nosotros recibimos Astillero Río Santiago y yo lo recibí como ministro de la Producción y yo lo puse en funcionamiento y votamos varios buques graneleros de gran importancia, buques contenedores. El Ona Tridente, que estaba desarmado en 1000 pedazos, lo terminamos y lo votamos. Y ese era el Estado. Por eso había una discusión y un matiz ahí respecto de qué pensaban respecto del Sí, rol del Estado. sí, sí, sí. Incluso en el momento de auge del menemismo, ¿no? Sí, 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 claro que había discusión. Te digo, yo tuve una discusión fuerte con Cavallo en una reunión de los gabinetes, pero había, mirá qué cosa increíble, ¿no te imaginas hoy una reunión del gabinete nacional y del gabinete provincial? ¿Te lo imaginas a Milei en una punta y a Kicillof en la otra y a sus ministros hablando entre ellos? No, incluso, no sé, vos me dirás, yo no recuerdo situaciones así durante el gobierno de Cristina, digo, ¿no? No, Donde tampoco. el Bueno, gabinete de Scioli. no había reuniones de gabinete, los caen, no les gustaban las reuniones de gabinete. Pero la política ha tenido variaciones insólitas, porque en cambio de tener variaciones a favor, ha tenido variaciones en contra. O sea, no se entiende por qué. Porque, ¿qué pasa? ¿No podemos dialogar? No podemos. Aparte, si no hay cámaras y hay una reunión, podemos discutir libremente. No digo que nos vamos a agarrar a trompada, pero podemos discutir. O nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, buscamos la solución. Bueno, esto desgraciadamente en la Argentina se terminó y no era así, no era así. Te quiero llevar ahí, un poco en línea con esto que decíamos, ¿no? De tu rol en la provincia de Buenos Aires, a la actualidad. Y un poco preguntarte acerca de si tenés algún balance, qué opinás acerca de la gestión de Augusto Costa al frente
de esa, Mira, de esa cartera? Augusto Costa es un buen ministro de la producción. Yo le tengo afecto en lo personal. Lo he visto trabajar, he tenido ocasión de charlar con él en varias ocasiones. Cuando ellos recién se hicieron cargo del gobierno, eh, por intervención de Dualde, ellos me pidieron algunos datos de mi gestión, que había sido bastante exitosa, entonces me pidieron algunos datos de mi gestión. Y yo recuerdo haber tenido un encuentro en el despacho del gobernador, donde estaba Kicillof, estaba Costa y estaba yo, y donde yo llevé una cantidad de antecedentes. Al comienzo del gobierno de Kicillof. Al principio, en los primeros 2, 3 meses. Yo le llevé una cantidad de información y la verdad que los vi interesados, me gustó, le dejé datos, le dejé carpetas con cosas que se habían hecho y varias de esas cosas Costas lo implementó. Así que yo en eso no tengo discrepancias con él. Es un ministro que ha tenido continuidad, fíjate, ya tiene 6 años de ministro de la producción, así que pronto me va a igualar en la cantidad de tiempo. Y eso es bueno, que haya en la medida que está el mismo gobernador, está en la misma acción, no está mal. Podemos tener algunas discrepancias en algunos otros planteos, porque, viste, yo soy mucho más amplio en mi relación con los sectores empresarios y a veces Kicillof, por su característica y por su forma de ser, es un poco más duro en ese sentido. Pero en general, en ese ámbito, yo no tengo grandes discrepancias. Me gustaría una provincia. A ver, nosotros teníamos una fuerza muy grande en todo lo que era la interrelación con las otras provincias, teníamos una fuerza muy grande en lo que eran los temas vinculados con el comercio exterior. Teníamos casas de la producción en distintos lugares del mundo, teníamos en Rusia, teníamos en Holanda, teníamos en Estados Unidos, en Brasil, en Chile. Todo eso se desapareció y fue triste que no continuara, ¿no? Pero en lo demás han tenido un buen trabajo. Ahí mencionaste algo que para mí es clave, ¿no? En los últimos años también de la política argentina, que es cómo muchos lo llaman balcanización, digamos, ¿no? Yo no sería tan tajante, pero sí creo que hay una tendencia a que cada provincia se piense a sí misma, ¿no? Y que cada gobernador o cada líder provincial priorice, digamos, resguardar su territorio y deja de lado cualquier tipo de eventual proyecto a nivel nacional. ¿Cómo estás viendo vos ese escenario? Y ahí aparece un esquema nuevo que a mí me gusta y hay que esperar cómo se va dando, que es el rol de algunos gobernadores y la conformación de una fuerza política encabezada por esos gobernadores, ¿no? Que es Córdoba, es Santa Fe, es Entre Ríos, es Mendoza, es Corrientes, y son varias de las provincias del sur que están, digamos, uniéndose, provincias unidas, y que están encarando una cosa más de conjunto, y a mí me gusta. Bueno, ahí a la cabeza se pone Schiaretti, ¿no? Schiaretti es un representante. Mira, yo lo conozco mucho a Schiaretti porque él era secretario de Industria y yo era ministro de la Producción. Él fue diputado nacional varias veces y las veces que él fue diputado nacional, yo también fui diputado nacional y fue muy vinculado con él y trabajamos varias cosas juntos. Él fue ministro de la Producción en Córdoba, antes de ser vicegobernador. Después fue gobernador 3 veces. O sea, tengo una relación personal y una identificación política y de acción, ¿no? Y creo que por ahí puede andar la cosa, pero no es solo Schiaretti, es el actual gobernador de Córdoba, Yarlora, es el Frigerio de Entre Ríos. O sea, te entusiasma la transversalidad. Me entusiasma. Más que la composición peronista, podemos decir, de ese. Es que no hay otra. ¿Qué vamos a ponernos en purísimo y al que no está con nosotros lo matamos? ¿Qué es esto? Estamos todos chiflados. Esto no va más. Esto es
todo esto que está pasando ahora, estos enfrentamientos brutales, esas peleas que hacen un acto y van unos cuantos por un lado y otros cuantos para romper el acto, no va, no va. ¿Y ahí crees que el peronismo tiene más un problema de liderazgo que de representación? ¿O es una combinación de las dos cosas? El peronismo, acá, yo no lo quiero. ¿Hay otro peronismo igual hoy? Sí, ¿cómo no va a haber? El que nosotros representamos, el que yo siento representar con mi poca o mucha participación. Por supuesto, el peronismo acá es un peronismo que quiere volver atrás y se equivoca muchísimo. Se equivoca y complica la vida de los argentinos. Lo de atrás fue malo, muy malo. Fue malo en gestión, fue malo en corrupción, fue malo en imagen, fue malo en enfrentamientos. No sirvió. Por eso está Milei. Milei es consecuencia de los años malos de Cristina, de Alberto Fernández. Es así. Es la realidad. ¿Y cómo puede ser ese peronismo no acá para poder volver a representar? Y tratando de volver a rescatar las cosas viejas que ya los que nos estamos yendo podemos dejar como legado. Lo que se hizo con Cafiero, lo que se hizo con Duhalde, que fueron cosas positivas. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren entrar a la política ahora? Y mira, que busquen protagonizar estados eficientes y con resultados efectivos para las estructuras productivas, para las estructuras del empleo, para la sociedad y para el conjunto de la población. Y eso es lo que tienen que hacer. ¿Se puede hacer política igual que se hacía política antes del 2023, antes de que gane Milei? ¿O Milei marca de alguna manera un antes y un después? No, hay que hacer política de otra forma. La política de enfrentamiento, de virulencia, de insultos, de agresiones, tiene que terminar. No sirve. Y yo creo que esa es otra de las cosas que tampoco se va a poder ir para atrás, va a ir para adelante. Y adelante es, terminemos con esa historia. Basta de esas cuestiones. Y vuelvo a insistir, el Estado eficiente. Y el Estado eficiente es el Estado que hace las cosas que como corresponde. O sea, su protagonismo, su estrategia, su decisión de país, pero no meterse en cosas que no le corresponde. Dejáselo al privado, dejáselo a la tarea de los que tienen que trabajar y que se deben trabajar y que tienen la búsqueda de un lucro razonable y justo, de beneficios para ellos y de beneficios para sus trabajadores. Esto es esencial. Mirar con cara mala al que gana plata. Estamos todos locos. El que gana plata le paga al Estado, genera actividad, le paga a los trabajadores, por supuesto siempre de un marco legal. Y ese lo tenés que defender, alfombra roja. Mira, esto nos decía siempre Eduardo, ¿no? Alfombra roja a los empresarios. Un empresario viene a tu municipio a instalarse, alfombra roja. Es trabajo, generación de riqueza, es fondos para tu municipio. Hay una concepción equivocada de algunos de creer que cuando uno escucha a la izquierda, ¿no? En esos planteos de una ridiculez que no se pueden sostener. 2 millones, 3 millones de pesos. ¿Quién los paga? ¿Cómo se cierra el ciclo mensual de una empresa? Si al mismo tiempo no le generas las posibilidades de un crecimiento económico, una colocación de sus productos, un mercado exterior, un mercado interior que consuma. Eso es un tema. ¿Y crees ahí que se prioriza demasiado la cuestión financiera? Ese es otro error. La cuestión financiera debe acompañar al sector productivo.
no puede ser más importante el tema financiero que el tema productivo. Y esa es una discusión histórica de mi parte y de muchos con los economistas. Los economistas se preocupan, lamentablemente, de esos sectores financieros. Están vinculados con los sectores financieros. Y tienen un cierto enfrentamiento con los productivistas. Yo soy un productivista. Y aquellos que defendemos la producción decimos, el sector financiero lo necesitamos para poder hacer las cosas. Pero no lo pueden expoliar. Hoy en día, ¿cómo es esta milonga? Resulta que tenés un tema de una inflación del 27, 28, 30% y tenés tasas de interés del 60, del 70%. ¿Pero qué negocio están haciendo estos muchachos? Y el crédito por el piso. Y qué, claro, el crédito, ¿quién te va a tomar el crédito? Entonces van y negocian con el Banco Central, negocian con los bonos, siempre negocian, siempre hacen negocios fantásticos, espectaculares. ¿Y el sector productivo? Pero el sector productivo es el que da empleo, el que genera actividad económica, el que produce bienes, el que genera consumo. Entonces, la cosa pasa por ahí. ¿Qué es lo número uno? La producción. Con la producción funcionando, resolvés resolvés los problemas de salud, porque tenés una población que está en capacidad económica de tomar asistencia como corresponde y no cae sobre el sector público exclusivamente. Se resuelve el problema educacional, porque tenés la posibilidad también de que puedan ir a un montón de lugares. Se resuelve el problema de la vivienda. Se resuelve todo, absolutamente todo. En cambio, con el sector financiero, lo que está resolviendo son los temas de un grupo que recibe beneficios fantásticos, pero perjudica a todo el resto del país. Entonces, primero la producción y el empleo. Producción y el empleo. Ese fue siempre mi eslogan. Producción y empleo. Y después todo lo demás viene como consecuencia. Absolutamente como consecuencia. Es el secreto, está ahí, está ahí. Lo que pasa es que no lo acompañamos. Bueno, Carlos, gracias por la charla. No, por favor, gracias a vos.